dos. Me alegra que la gran mayoría ya tenga elegido también el programa que van a analizar, bueno, en realidad que van a comparar. Ya está, ya estamos, grupo 8 también. Buenísimo. Ya, Alianza Popular versus Libertad y Progreso. Ok, 10 personas, más y PSP, Alianza Libertad y Democracia. Esa comparativa es como que bastante popular, ¿no? Porque creo que la comparativa más directa es lo que es, pues, una visión de izquierda está muy entre comillas. Esa izquierda es más rara, pero bueno. Y la derecha, ¿ya? Y aquí lo mismo, Alianza Unidad y más y PSP. Aquí el grupo 13 no tiene plan todavía, entonces me imagino que no va a exponer. Ya, ya, chao, grupo 13. A ver qué más acá. Ya. Amy tenía la mano levantada, la escuchamos. Sí, licenciado, buen día. Quería consultarle acerca del programa de Nueva Generación Patriótica Ujú. porque lo actualizaron y entré a la página oficial del Tribunal Supremo Oh, Electoral y está el programa ya. actualizado. Entonces tenemos que Ah, considerar ese, ¿verdad? Porque el otro ya no excelente, está. excelente, Amy. Mil gracias. Y de hecho está en la página de la Corte Nacional Electoral, está muy bien. Consideren ese, estimada Amy. Y bueno, no está de más, creo que la observación de la señorita Villarroel es muy pertinente, que igual comparen el programa de gobierno que ustedes han elegido y el que preliminarmente yo he subido, digamos, a esta página con los programas que ya se encuentran en la página de la Corte, del Tribunal Nacional Electoral, de la Corte Nacional Electoral. Entonces pueden entrar, pueden comparar y si es que hubiese alguna disidencia, hubiese alguna diferencia, les recomiendo bajar el programa actualizado, ¿ya? Y analizarlo. Entonces, bueno, creo que la observación es, es bastante, es bastante importante. Entonces, agarrémonos de lo dicho por la señorita Villarroel para proceder de la misma forma, ¿sí? Corroboremos que el programa no haya variado, ¿sí? Entrémonos a la página de la Corte, del Tribunal Nacional Electoral, ya, y confirmemos de que en realidad, el programa de gobierno coincida con el que nosotros hemos subido, que lo he subido hace cuánto, hace 2 semanas, entonces sí, es posible que también se hayan movido, se hayan modificado algunas cosas, ¿sí? Ya, gracias. Excelente. La observación es bastante pertinente. Entonces, eso por un lado. Hay un grupo, el grupo 13, creo que no tiene todavía temas elegidos. Entonces, son el único grupo, ¿eh? Los demás ya tienen todos sus dos programas que van a comparar. Ya, entonces, grupo 13, no sé cuál será aquí la lógica, pero esto ya tendría que haber estado cerrado desde antes. Les voy a dar hasta hoy a las 9 de la mañana y voy a cerrar esto. Cierro y veo que este recuadro rojo está vacío. Simplemente estas 10 personas se quedan sin tema de exposición. Ojo, tienen hoy hasta las 9 y no lo pienso repetir. Espero que esté muy, eh, se tome muy en cuenta la recomendación que acabo de hacer. 9 de la mañana. Tenía que estar esto el lunes. Miren qué día es. Ya, bueno, tiene un par de horas más. 1 hora y un poco más. Sí, Adriana. Buenos días, licenciado. Tenía dos Bien. preguntas. Sí, En primer lugar, tengo entendido que tenemos que entregar hasta el 7 de junio, ¿verdad? Este trabajo, no, las exposiciones. no. De hecho, no he dado todavía fechas, estimada Adriana. O por lo menos recuerdo que en el comunicado no había nada en relación a fechas. Fecha límite para la conformación de grupos y elección de los temas era el 1 de junio. Ya, lo relacionado a la presentación, que de hecho también voy a aprovechar y lo voy a subir hasta antes del mediodía. Van a ser lineamientos generales. Bueno, ya hay gente que un poquito conoce la hermenéutica. Vamos a subir un link en donde los grupos tienen que subir sus exposiciones. Vamos a dar el tiempo de duración, que para este caso va a ser mucho más. Va a ser, asumo, unos 30 minutos, asumiendo que cada persona tiene que hablar de distintos tópicos en la comparación de estos dos programas de gobierno, por un lapso no mayor a 3 minutos, cuestión de llenar los 30 minutos. Sí, y bueno, eso me imagino que lo vamos a hacer, a ver, viendo un poquito el tema este del calendario, 16, 17, 19.
Me parece que entregamos nosotros hasta el 19. Voy a ordenar. Ya, pero en un nuevo comunicado que lo saco hasta hoy al mediodía, vamos a dar todos los lineamientos generales relacionados a la exposición. Tiempos de entrega, duración de la exposición, el link donde deben subir la misma, ya tiempo de participación por componente del grupo. Entonces, eso deme chance, hasta hoy a mediodía lo subo. Me decía dos consultas, Adriana. ¿Cuál es la segunda? Era más igual de acuerdo al formato, si se podía grabar o había algún problema en grabarlo en vertical o horizontal. No, para nada. De hecho, lo que yo siempre recomiendo, y usted lo sabe bien, Adriana, como estudiante mía que en la materia de microeconomía, es que de repente les resultaría mucho mejor armar una reunión de Zoom y grabar directamente el Zoom gratuito, te ofrece hasta 30 minutos de grabación. Ahora pueden hacerlo en otra plataforma, no hay ningún problema. Si quieren editar, está muy bien, ya depende de cada quien. En formato horizontal o vertical, bueno, me parece que lo más apropiado dada en este caso, la configuración, digamos, de la pantalla de una compu estacionaria, de una laptop es horizontal, creo que lo recomendable, así como cualquier otro video que esté en ese formato, Adriana, ya en lo posible horizontal. ¿Ok? Eso. A ver, no sé si hay alguna otra pregunta. He visto una mano levantada por ahí también. Alguien más había levantado su manito. Ok. Bueno, a medida que vayamos avanzando, igual podemos, y ustedes también vayan no sé, de repente contando con alguna duda, hay algo que no esté muy claro, igual, podemos ir aclarándolo durante la clase. ¿Ok? A ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué más tenemos? Sí, podríamos ver ya directamente lo que está relacionado con la clase del día de hoy, que se pasa el gran cuestionario. Miren, en realidad este gran cuestionario es clave porque a partir de cada una de las preguntas, por ejemplo, ustedes tienen acercamientos, 14 acercamientos de lo que es pues el desarrollo de la teoría del modelo ISLM. Entonces son preguntas amplias, pero son preguntas que les va a asegurar, por lo menos, tener un conocimiento general, no demasiado detallado, de lo que es la relación entre, bueno, el mercado de bienes y el mercado de, de dinero. ¿No? Entonces, por ejemplo, aquí les pregunto, ¿qué es la curva de inversión? Esto relacionado directamente con lo que es la curva IS, por ejemplo, ¿no? Que aunque se la confunde con la curva IS, la curva de inversión es otra cosa, porque relaciona tipo de interés y niveles de inversión. Y bueno, claramente aquí la relación es inversa. Luego les pregunto, ¿de qué depende la inclinación? Bueno, en realidad la inclinación depende del coeficiente beta o del coeficiente B, que mide la sensibilidad de la inversión ante cambios en el tipo de interés. Coeficiente que debe ser mayor a cero. ¿Qué es la curva IS? Es la relación existente entre producción o Producto Interno Bruto y tipos de interés, siendo que la relación también es inversamente proporcional, que quiere decir, a medida que la inversión aumenta, la producción disminuye. ¿Por qué? Porque si la inversión aumenta, el tipo de interés aumenta, perdón, la inversión disminuye, la demanda agregada disminuye y la producción también disminuye. ¿Ok? A ver, ¿de qué depende la inclinación? Bueno, ahí hablábamos tanto de el coeficiente beta como el multiplicador. En realidad, si son menores es más vertical, si son mayores es más horizontal. Bueno, eso ustedes ya lo conocen. ¿Y de qué depende el desplazamiento? De la demanda agregada autónoma, o esta A con el sombrerito. Cuando la A con el sombrerito se expande o crece hacia arriba, como consecuencia, por ejemplo, de determinaciones gubernamentales para incrementar los niveles de inversión independientes de la renta, el gasto público independiente de la renta también, las exportaciones, el consumo independiente del nivel de renta, consumo autónomo. Entonces, la demanda agregada autónoma o el gasto autónomo, como también se le conoce, crece. Y al crecer esto, lo que genera, sin variar el tipo de interés, es una expansión dentro de la curva IS. Bueno, a ver, el 6, ¿por qué la pendiente de la IS es negativa? Lo que conversábamos hace un rato. Todo parte de las variaciones del tipo de interés. Si sube el tipo de interés, entonces la función demanda agregada se contrae. Si se contrae, esto como consecuencia también de la disminución en los niveles de inversión va a generar que el nivel de renta, el nivel de producción, el Producto Interno Bruto se desplace, o perdón, se mueva hacia la izquierda. Y todo lo contrario, cuando el tipo de interés baja, se incentiva la inversión, se incentiva la demanda agregada y se incentiva la producción. Por lo tanto, un menor tipo de interés representa o está representado por un aumento en los niveles de producción, de renta o de Producto Interno Bruto, que es lo mismo, y que está siendo identificado acá en el eje de las abscisas, en el eje de las X.
¿Qué es la demanda de saldos reales? Bueno, habíamos hablado de liquidez, tan bonito la otra clase, ¿no? Pero bueno, sí, es la cantidad de dinero que nosotros como consumidores, ya o las familias en general, están dispuestas a tener, dados los distintos tipos de interés, siendo que si el tipo de interés es mayor, yo sacrifico liquidez para meter plata al banco, siendo que me conviene. Pero si el tipo de interés es bajo, entonces muy probablemente yo no esté dispuesto a sacrificar mi consumo presente, siendo que no justifica el costo oportunidad, digamos, que me ofrece el sistema financiero, no justifica el sacrificar mi consumo, por lo tanto prefiero tener liquidez, platita en el bolsillo y estar dispuesto y listo para pagar o para gastar, ¿ya? ¿Por qué la demanda de saldos reales es negativa? Bueno, es bastante obvio. Aquí lo podemos ver, bueno, desde este gráfico, que bueno, claramente si el tipo de interés es mayor, la liquidez es menor, esto es obvio, y lo hemos hablado hasta el cansancio en la clase anterior, pero si el tipo de interés baja y no me conviene, lo que les decía hace un ratito, yo voy a estar dispuesto a seguir consumiendo, ¿sí? Y no tener dinero, digamos, en el sistema financiero, o no tener dinero que está generando intereses a partir de esta tasa de interés que me ofrece el banco, un banco comercial que claramente responde a los lineamientos de un sistema financiero, sí que aunque encuentra diferencias entre las tasas comerciales que tienen los distintos bancos, ¿sí? Pensemos que igual seguían, perdón, o se rigen en base a una tasa de interés genérica que es determinada por el Banco Central, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿por qué es, bueno, es inverso? Bueno, parte del tipo de interés, ¿no? Si el tipo de interés es mayor, bueno, ya lo que hablábamos con la liquidez disminuye, pero guarda también una relación directa con lo que es el nivel de renta, es lo que les decía, aumenta la renta y esto tiene efecto directo en lo que es la demanda de saldos reales, por lo tanto la demanda crece. ¿Ok? Explicar detalladamente sus componentes la ecuación de la demanda de saldos reales. Bueno, lo mismo, L es la liquidez, pues, la demanda de dinero, K es el coeficiente que mide la sensibilidad de la demanda de dinero ante cambios en el nivel de renta, la relación es directamente proporcional. H es el coeficiente de sensibilidad que mide los cambios en la liquidez ante variaciones en el tipo de interés. ¿Ya? Y por otro lado, el interés como tal, que es el elemento en base al cual nosotros desarrollamos el análisis de SLM. Los valores de K y de H deben ser mayores a cero, ¿no? Entonces, bueno, por otro lado, la oferta de saldos reales es totalmente vertical y está referida a un monto de dinero que ha sido impreso, digamos, por el Banco Central y que se utiliza para realizar, pues, las operaciones, tanto de orden, tanto en el mercado de dinero como también en el mercado de bienes y servicios, ¿no? Es vertical porque no importa el tipo de interés, el monto de dinero, la oferta de saldos reales, la cantidad de dinero que circula en la economía ya está dada. A propósito, se han enterado que el Banco Central sigue emitiendo platita, ¿no? Y con cada excusa, pues ya realmente así, que nos habrán visto cara de que ahora el nuevo billete, la nueva serie de billetes que son súper fáciles de identificar y que son que dice anti, bueno, que claramente no pueden, eh, no podrían ser, en este caso, falsificados, pero ¿eso qué es? Es sobre emisión monetaria. O sea, claramente no hay billete y ahora están agarrándose la excusa de, no sé, de sistemas de hiperseguridad que lo único que están haciendo es expandir la oferta de saldos reales. Sí, y esto en búsqueda de expandir la curva LM, pero lo que genera claramente son incrementos en el nivel de precios como consecuencia de la disminución del tipo de interés porque hay que absorber de alguna manera todo esto. Y bueno, a la postre lo que estamos generando también es incremento en el nivel de precios, o sea, más inflación se está generando. No hay plata, ¿qué estamos haciendo? Estamos llamando a nuestro cajerito con su maletincito y emitímelo platita. Banco Central, al servicio del gobierno. Qué horror. Ya, ¿por qué la curva LM es positiva? Ya es lo mismo, pero en realidad, a diferencia de la curva IS, no partimos de incrementos en el tipo de interés, sino los incrementos son a partir de los niveles de renta. Entonces la lógica te dice, aumenta el nivel de renta, ¿qué pasa con la demanda de saldos reales? Esta se expande. Al expandirse los saldos reales, la demanda de saldos reales aumenta el tipo de interés como mecanismo automático, cuestión de no generar desequilibrios macroeconómicos. Y bueno, ahí podemos ver que los tipos de interés sí responden directamente a los cambios en el nivel de renta, pero como consecuencia de la expansión de la demanda de saldos reales. Ahora, ¿por qué la pendiente de la curva LM es positiva? Bueno, lo que les comentaba hace un rato, ¿no? Eh, ¿De qué depende la inclinación? Bueno, en realidad depende de los valores de K y de H, ¿no? Entonces, acá dice, una pendiente más vertical.
Es decir, tiene más inclinación cuando la sensibilidad de la demanda de dinero ante los cambios en el nivel de renta K es grande y viceversa. Los valores de H normalmente son contraproducentes. ¿Por qué? Porque cuando K es grande, normalmente los valores de H son pequeños y esto genera que la pendiente de la curva de la curva LM sea vertical. Pero todo lo contrario, cuando K es pequeño, normalmente H tiene un valor grande y esto genera que nuestra curva LM sea mucho más horizontal. Y la pregunta que les había hecho el día viernes, y que en realidad ustedes tenían que averiguar, tenían que indagar, tenían que investigar, que ni siquiera investigar, solamente meterse a ese libro y leer un poco. Y ahí les preguntaba, o sea, ¿de qué depende? Yo sé que la inclinación de la curva LM depende de los valores de K y de H que conforman la ecuación de la curva misma, la LM. Pero ¿de qué depende que ésta se desplace? Y la respuesta corta es de la oferta de saldos reales, digamos, ¿no? La oferta de saldos reales se incrementa con lo que está pasando ahora, se está sobreemitiendo dinero, entonces la curva LM se expande. Esto se conoce como política monetaria expansiva, ¿ya? Entonces, mucho ojo, lo mismo pasaría si, no sé, o en realidad lo contrario pasaría si el gobierno en una de esas se pone la mano al pecho y empieza a sacar billetes de circulación. Entonces, ¿qué ocurre? Se contrae hacia la izquierda. ¿Y qué es lo que tenemos? Fíjense, el nivel de renta no ha variado. Nos quedamos ahí y lo que se estaría generando como consecuencia de una contracción de la oferta de saldos reales es una contracción también de la curva LM. Esto se conoce como política monetaria contractiva. Ya en este caso se expandió. Ya se emitió más platita. ¿Qué ha pasado con el M? El M se expandió. ¿Ok? Eso muchachos. Entonces, de manera muy resumida, ya son las respuestas para nuestro cuestionario, gran cuestionario de 14 preguntas, que les va a permitir tener un acercamiento pues bastante interesante a lo que es el modelo de la ISILM. ¿Ok? A ver, no sé si hasta acá alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta. Yo sé que algunos deben estar diciendo, y ahora esto va a entrar al examen, y la respuesta es obvio que va a entrar al examen. Entonces, sea virtual, sea presencial, esto entra. Entonces, van a tener cuidado, ¿ya? Revisar. A ver, muchachos, a lo que queríamos ir, ya que veo que no hay preguntas, a menos que vuelva a hacer la consulta de rigor. ¿Hay alguna pregunta en relación a este gran cuestionario? No al formato, pero sí a la explicación de algunas de las 14 preguntas. A ver, lo escucho. Puedo ver en detalle en el curso igual, ¿no? Creo que, bueno, lo que se ha hecho ahora es justamente compendiar la información que ya se ha entregado con mucha más anticipación desde hace un tiempo atrás en el curso en relación a esta parte. Ok, a ver, lo siguiente, política monetaria y política fiscal. Podemos decir en relación a la política monetaria y la política fiscal, jóvenes y señoritas, es una parte importante. A ver, denme un minutito, por favor, un cachito. Ahorita vuelvo. Ahora sí, muchachos, mil disculpas. Ya les decía, entonces, ¿qué ocurre con esta parte? Lo que hablábamos acá, digamos, ¿no? Y parte del gran cuestionario, o sea, y son las ideas de las cuales se despliega, a ver, el que la política que está siendo gestionada por el gobierno central o por el Banco Central en realidad genera desequilibrios en este equilibrio entre curva Y-S y L-M a partir de los movimientos o las expansiones y contracciones que pueden experimentar tanto la curva L-M como la curva Y-S. Entonces, este es el punto de partida, ¿no? Para justificar sobre todo el análisis de la política monetaria y la política fiscal. Como ustedes entenderán, la idea de monetario está relacionada directamente a lo que es la gestión del mercado de bienes o de dinero, digamos, ¿no? Siendo que la política fiscal va a estar gestionada a partir
de lo que sería el mercado de bienes y servicios, que obviamente está siendo de igual manera regentado por lo que es el gobierno central. Entonces, ojito, ya, monetario está relacionado con el mercado de dinero, lo regenta el Banco Central y estamos hablando de lo que es la curva LM, ¿no? Por otro lado, fiscal em, proviene de lo que es el mercado de bienes y servicios, ¿sí? Y en pocas estamos hablando de la gestión de política fiscal, la gestión del mercado de bienes y servicios a partir de el análisis y sobre todo los cambios que se pueden generar al interior de la curva IS, ¿no? Entonces, bueno, bien, en realidad, cuando hablamos de política monetaria y política fiscal, hablamos de dos conceptos que provienen de un paraguas mucho más grande que lleva por nombre política económica. Ya seguramente van a ustedes analizar las políticas económicas me parece que es octavo semestre o noveno semestre. Entonces, las políticas económicas, hay una materia que solamente es política económica. Alguna vez he dado en verano, ¿sí? Pero no, entiendo que es semestral y bueno, esta parte, conocer el PIB, conocer, pues, no sé, tener un acercamiento a lo que es política monetaria es bien importante, ¿no? Pero el nombre como tal de política económica, sí, está referido, que como les decía, es el gran paraguas del cual se desprende tanto la política monetaria como la política fiscal. Son las decisiones que el Estado va a tomar sobre el manejo de la economía y sus variables. Entonces, por ejemplo, como el Estado, y no estoy hablando de Estado como gobierno central, estoy hablando de Estado como el ente que regula una sociedad a partir de la gestión no únicamente, por ejemplo, de herramientas como los impuestos, como las transferencias, sino también el tipo de cambio, la oferta de saldos reales que pertenece al Banco Central. Es decir, hablamos de Estado y el Estado va a compendiar pues tanto a lo que es la sociedad, tanto a lo que es el gobierno, tanto a lo que es el Banco Central, tanto a lo que son las entidades descentralizadas, tanto a lo que son pues los distintos niveles intergubernamentales. Entonces, claramente el Estado es un concepto mucho más amplio. Y ahora, cuando hablamos de políticas económicas como gran concepto, te habla justamente de estas decisiones que el Estado va a tomar sobre el manejo de la economía y las variables que la componen. Es decir, para este caso de Estado y gestión de política económica, podemos referirnos particularmente a lo que es el trabajo en conjunto tanto del Banco Central como del Gobierno Central, ¿no? Y cómo éstas determinan las políticas económicas en un país. Entonces, bueno, eh, si hablamos dentro de lo monetario, a la renta, a los tipos de interés, el tipo de cambio, y dentro de lo fiscal, a los impuestos, ¿qué más? Al gasto público, no sé. Entonces, claramente hablamos de un conjunto de medidas, de un paquete de medidas que van a estar siendo manejadas desde lo que es la política económica. ¿Ok? Entonces, está bueno. A ver, vamos a ir parte por parte, como lo dice el buen Jack, ¿ya? Y a ver, partamos con lo que es política monetaria. Sí, la política monetaria o política financiera es una disciplina proveniente de la macroeconomía que usa la cantidad de dinero como variable para controlar la cantidad y mantener la estabilidad económica. Correcto. La política monetaria se da a través del aumento o disminución de la oferta de saldos reales por parte del Banco Central. Correcto. O sea, porque si bien el nivel de renta termina condicionando la demanda, o sea, las expansiones, por ejemplo, la curva LM se da a partir de la cantidad de dinero existente. Y lo que les decía hace un rato, o sea, si nosotros aumentamos la cantidad de billetes y monedas circulantes en la economía, ¿sí? Es decir, la oferta de saldos reales se expande, esto genera una expansión también dentro de lo que es la curva LM. Y todo lo contrario, si sacamos billetes de circulación, entonces, ¿qué ocurre? Nuestra curva LM se contrae. El responsable directo de todo esto es el Banco Central, ¿no? Es esta instancia, es esta institución independiente, autónoma, eh, no, autonomía como forma suficiente de descentralización, ¿no? Que es una facultad, eh, la autonomía como facultad, o sea, permite a las entidades autónomas generar sus propias normas, ¿no? Se pueden administrar a sí mismas, se pueden gobernar a sí mismas. Hay gente que dice que el Banco Central es autárquico, en realidad no. La autarquía es una forma de autonomía, pero un poco más limitada. O sea, sí
es autosuficiente. No obstante, la normativa que se genera se da a partir, digamos, no de la misma entidad, sino de lineamientos que vienen desde más arriba. Entonces, cuando hablamos de la condición del Banco Central como tal, hablamos de, bueno, una entidad autónoma, al igual que la universidad, ¿no? Nosotros como, a ver, sistema universitario, educativo superior, tenemos la mayor forma de descentralización existente como universidad. ¿No? ¿Por qué? Porque nosotros generamos, tenemos la facultad de generar nuestras propias normas, ¿no? Y somos capaces también como universidad de administrarnos y de gobernarnos, ¿no? Y ahí la pregunta, ¿por qué la universidad es autónoma? Bueno, no tiene mucho que ver con esto, pero al igual que el Banco Central, no tendría mucho sentido tener, a ver, un ente a partir del cual se genera conocimiento dentro de una sociedad, se capacita a las personas y que dependa directamente de los lineamientos del Estado. Esto podría estar seriamente afectado por temas de orden político. Entonces, el motivo por el cual la universidad es autónoma es el mismo motivo por el cual el Banco Central también es autónomo, ¿sí? O sea, al estar descentralizado y tener la capacidad de generar sus propias normas, debe también ser capaz y de tener las competencias necesarias como para tener puntos de vista acerca de temas que pueden estar afectados o pueden estar condicionados por temas de orden político y que al final eso es lo que no se quiere, ¿no? Entonces, ojito, el Banco Central, al igual que la U, es autónomo. Es por eso, o debería ser autónomo, bueno, aunque en el caso, no hablo de la U, hablo del Banco Central, lo que está ocurriendo con la sobreemisión monetaria claramente hace referencia a ver, un sistema monetario que está siendo corrompido por, no sé, conflictos de interés en donde el Estado da la necesidad de dinero que tiene, está condicionando, por ejemplo, estos ni vecinos tanto ahorita, son terribles, dos chiquitos, caramba. A ver, les voy a ir a gritar un ratito. Ya vengo, no se muevan, chango. Ah, no se callen. Ya, bueno, ahí seguiremos. Vamos a pensar que no hay vecinos aquí gritando. Entonces, ¿dónde estábamos? Ya se me fue hasta el tren. Me he puesto tenso con el grito del vecino. Pero bueno, es la idea, ¿no? ¿Dónde está? Estábamos hablando de la política monetaria. ¿No? Entonces, bueno, miren, una cosita creo que no está acá, pero aquí, bueno, les comento un poquito también, ¿no? El Banco Central normalmente dirige esta política monetaria que, como les decía, está relacionada con lo que es la expansión de ofertas, saldos reales, estos dos vecinos, que en algunos casos puede aumentar la cantidad de dinero existente, ¿no? En otros casos puede disminuir si lo que se está buscando es una, se dice, política monetaria contractiva. Se da a partir, bueno, de manera un poco más formal de eh, la dirección de la política monetaria es a través de la gestión de las operaciones de mercado abierto. Operaciones de mercado abierto se les conoce como OMAS. Operación de mercado abierto. Uy, OMAS. ¿Sí? Operación de mercado abierto. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, cuando el Banco Central em, compra bonos a cambio de dinero, entonces ofrece el dinero, digamos, a las familias, expande la cantidad de dinero. ¿Sí? Es decir, este ejercicio en el cual el Banco Central ha emitido más platita, ¿de qué trata? Nosotros vamos a comprar bonos a cambio del dinero. Yo digo nosotros como Banco Central, digamos, ¿no? Compramos bonos a cambio de dinero y vamos a ofrecer este dinero existente, que ahora es más, a las familias. Entonces, ¿qué ocurre? Esto expande la cantidad de dinero. Y esto como resultado también dentro de lo que es el análisis de la curva LM, termina también expandiendo nuestra curva LM, ¿no? La curva LM se expande. Ahora ustedes dirán, ¿con qué dinero pues vamos a comprar los bonos? Obviamente con el dinero que el Banco Central imprime. Ya el Banco Central va a emitir más platita y bueno, pensemos que si hay déficit fiscal, que es lo malo, se emite más plata justamente para un poco acortar la brecha del déficit fiscal, que de alguna manera también se entiende, pero el problema es cuando se abusa como lo que está haciendo ahora y se sobreemite dinero porque, bueno, claramente el dinero vale menos, por un lado, y por otro, pues no existe ningún criterio técnico para la sobreemisión monetaria, simplemente o el lineamiento del gobierno central para emitir más plata. Pero bueno, esto se conoce como una operación de mercado abierto en el cual nosotros como Banco Central vamos a comprar bonos a cambio de dinero, ¿ya?
Por otro lado, también existe una lógica de contracción de la curva LM o una, a ver, política monetaria contractiva cuando se vende bonos a cambio de dinero. Es decir, en este caso, nosotros vamos a sacar dinero de circulación, vamos a contraer la oferta de saldos reales, ya vamos a contraer la cantidad de dinero y esto va a generar, por ejemplo, que nuestra curva LM se contraiga. Pero ¿qué estamos haciendo ahí? También como una operación a mercado abierto, lo que estamos haciendo es vender bonos a cambio de dinero. Vendemos bonos a cambio de dinero. Es decir, estamos sacando dinero de circulación. Todo lo contrario, cuando nosotros expandimos la oferta de saldos reales, estamos comprando bonos a cambio de dinero. Es decir, estamos ofreciendo dinero a las familias y esto a la postre va a generar que nuestra curva LM se expanda. ¿Ya? Entonces, bueno, un poquito para meternos quizá a la terminología un poquito más técnica, estas expansiones y contracciones en la oferta de saldos reales, esta política monetaria expansiva o esta política monetaria contractiva, se da a partir de, a ver, estos procesos que llevan por nombre operación a mercado abierto. Que bueno, les repito, cuando compramos bonos a cambio de dinero, nuestra oferta de saldos reales se expande. Y cuando vendemos bonos a cambio de dinero, es decir, cuando sacamos dinero de circulación, que es el segundo caso, entonces nuestra curva LM se contrae. Pero todo en la lógica de este proceso, un poquito para manejarlo con orden, digamos, ¿no? Son las famosas operaciones a mercado abierto. ¿Ok? Así es, muchachos. Entonces, a ver, ¿qué más tenemos por acá? Ahí está, aparece la eh, la primera acción puntual del Banco Central en relación a una política económica que lleva por nombre política monetaria y que en este caso tiene como finalidad expandir la curva LM a partir del crecimiento de la oferta de saldos reales. Entonces, esto se conoce como política monetaria expansiva. Ya consiste en aumentar la cantidad de dinero en el país para estimular la inversión y con ello, ojo, aquí se estimular la inversión, no pagar la deuda pública del Estado, pero del gobierno, pero bueno, ya, y con ello reducir el desempleo y conseguir crecimiento económico. Su uso suele provocar inflación. Y esto debería estar con rojo. Su uso abusivo, desmedido e irregulado genera inflación. Y es lo que parece que la gente no sabe acá. Alguna gente. Ya déjenme renegar, estoy renegando. Ustedes no reniegan acaso cuando leen estas cosas o se enteran. Si realmente hay que chicos, hay que tener un aguante tremendo para ver las cosas que están ocurriendo y simplemente, nada, cruzarse de brazos y nada más. Pero bueno, aquí estamos viendo una política monetaria expansiva como resultado de una expansión de la oferta de saldos reales, o como habíamos hablado en términos de OMA, una compra de bonos a cambio de dinero, dinero que vamos a ofrecer a los consumidores y que van a expandir a la postre lo que sería la curva LM. Desde cuenta, esto no es resultado de un crecimiento de la economía, no es resultado de un incremento en los niveles de producción, de hecho la producción se mantiene constante, solamente es una decisión del Banco Central de emitir más plata. Emites más plata, la curva LM en este caso se expande y al no haber crecimiento económico lo que se genera es inflación. Es el ejemplo que siempre dábamos de qué pasa si tengo, no sé, s- tres botellas de agua, digamos, ¿no? Y hay tres personas y cada persona compra una botella de agua. Y cada persona tiene ingresos para comprar una sola botella de agua, ¿ya? La producción es esta, la producción no ha variado. Lo único que hemos hecho que es incrementar la oferta de saldos reales. Entonces, si cada una de estas personas tenía 5 lucas, digamos, entonces con estas 5 lucas va a ir a comprar su agüita, ¿ya? Pero ¿qué pasa si nosotros emitimos o incrementamos la cantidad de dinero existente y a cada persona no va a tener 5, va a tener 10? Y los ilusos pensarán que con sus 10 se van a poder comprar dos botellas. Falso. Porque si no ha incrementado el volumen de producción, la capacidad productiva del país, ¿qué es lo que automáticamente se va a generar? Pensamos en que los productores, sobre todo, son entes súper racionales. Y al no experimentar un incremento en los volúmenes de producción y ver que existe más plata, ¿qué es lo que van a hacer? Lo que están haciendo ahora, incrementar el nivel de precios. Es por eso que cuando solamente se emite más dinero y esto no está respaldado por incremento en los volúmenes de producción, la cantidad de botellas de agua se ha mantenido igual, entonces lo que se genera son aumentos en el precio y es por eso que es tan peligroso
en una situación donde la economía está estancada y todavía se están empezando a generar altos niveles de desempleo como consecuencia del cierre de muchas empresas y estamos ya en una etapa de esta inflación y lo único que estamos haciendo es apoyar el incremento más aún de precios como consecuencia de el aumento de dinero existente. O sea, loquísimo, ¿no? Lo que se está haciendo acá. O sea, no solamente no hay empleos, las empresas están cerrando, sino que el Banco Central, obediente al gobierno, está emitiendo más plata. ¿Y qué es lo que está generando? Inflación. Por esto que le estoy, por esto, de manera muy coloquial, con este ejemplo de 3 botellas de agua y 3 personas, que bueno, es lo que les estoy comentando. Lo único que se genera es incremento en el nivel de precios. ¿Estamos bien hasta ahí, jóvenes? Señoritas, ¿hay alguna pregunta? Siempre creo que es una manera un poco más ordenada de explicar el efecto de inflación como consecuencia de aumento en la cantidad de dinero en la economía a partir de lo que es el entendimiento de operaciones de mercado abierto, en donde la compra de bonos a cambio de dinero va a ofrecer más dinero a las familias o a los consumidores. Entonces, si las rentas no han aumentado, lo que se genera indirectamente como consecuencia de la política monetaria expansiva es inflación, ¿ok? Que es un poco lo que estamos viendo ahorita. Bueno, a ver, tengo acá un videito que creo que ustedes se han dado cuenta, el canal me gusta. Tengo algunas cosas contra este canal, sé que la explicación no es totalmente rigurosa, pero creo que la manera es bonita y me gusta lo que se generan dibujitos a partir de esta mano. Ya entonces, y no está tan malo tampoco. Ya, pero sí, o sea, reitero, y la advertencia la dejo en clara una vez más, la dejo en clara una vez más, un video no reemplaza y no sustituye una lectura. Ya, pero bueno, a ver, de forma didáctica, así para que también descansen un poquito de mí y le escuchen a este caballero, a ver, lo comparto con ustedes. Les voy a pedir, sí, por favor, que me confirmen si el audio se escucha. En este video vamos a estudiar la definición de política monetaria. ¿Sí? Mart, ¿qué ha pasado? ¿Se escucha o no se escucha? Se escucha, licenciado. Gracias. Expansiva y sus Sí, efectos en el licenciado. modelo ISLM. Como lo vimos en el capítulo 7, la política monetaria es un conjunto de acciones que toma un banco central orientado a modificar la cantidad de dinero disponible en un país. Entonces, si el Banco Central decide aumentar la cantidad de dinero o lo mismo la oferta monetaria, se trata de una política monetaria expansiva. Y si decide reducirla, es una política monetaria restrictiva. Supongamos que el Banco Central disminuye el nivel de reservas exigido a los bancos comerciales para aumentar la oferta monetaria. Inicialmente en el modelo ISLM estamos en el punto 1 de equilibrio. La política monetaria expansiva afecta a la curva LM y esta se desplaza a la derecha. Recordemos que en el capítulo 8 vimos que un exceso de oferta monetaria significa que el dinero disponible es mayor al que desean los agentes económicos, y una de las formas de usarlo es comprando bonos. El incremento en la demanda de bonos hace subir su precio, por eso se reduce el tipo de interés que ofrece. En otras palabras, baja la rentabilidad, pues ya no requieren atraer tantos compradores con un tipo de interés tan alto. Este es el mecanismo para llegar al punto 2, donde el tipo de interés es más bajo. Sin embargo, la caída en las tasas de interés incentiva la inversión por ser más barato pedir dinero prestado. El aumento de la inversión aumenta el nivel de renta o PIB, de Y1 a Y2. Y como en la economía hay mayor riqueza, se requiere más dinero. Así aumenta la demanda por dinero y presiona de nuevo la subida en los tipos de interés. Ahora tenemos un nuevo equilibrio en el modelo ISLM, el punto 3. Como conclusión, una política monetaria expansiva genera un aumento del nivel de renta y una disminución en el tipo de interés. Espero que te haya sido útil el video y si tienes alguna duda o sugerencia, por favor déjala en los comentarios. Gracias. Bueno, en este caso política monetaria expansiva, de forma muy breve y explicada, creo que también muy bien. Sí, entonces ahí estamos, ¿no? La idea es un poquito explicar la política monetaria, no únicamente en el contexto, a ver,
de incremento en la cantidad de dinero, siendo que también se puede presentar en una lógica distinta cuando nosotros disminuimos la cantidad de dinero existente en la economía. Y bueno, esto se conoce como política monetaria contractiva, en donde se trata de reducir la cantidad de dinero en un país con el fin de reducir la inflación. Ya, pero como todos ustedes entenderán, esto tiene como consecuencia disminución en los tipos de precio. Esto genera también disminución, fíjense, en aumento en los tipos de interés, la producción también disminuye. O sea, es un tema delicado. Y muchas veces lo primero que se hace, por ejemplo, cuando se quiere entrar en esta lógica de reducir los niveles de inflación, es contraer la cantidad de dinero existente en la economía, ¿no? Entonces, la política monetaria contractiva, o en este caso a partir del análisis de las OMAs, la venta de bonos a cambio de dinero a las personas, es decir, sacar dinero de circulación, genera una contracción de la curva LM, es consecuencia directa de lo que es una política monetaria contractiva. ¿Ya? Y lo vemos acá. Se contrae el tipo o se contrae la oferta de saldos reales, automáticamente lo que ocurre es que el tipo de interés también aumenta. Pero ustedes dirán, ¿qué finalidad tiene el incremento en el tipo de interés más arriba? O sea, es, les repito, un paquete, digamos, ¿no? O sea, contraigo la cantidad de dinero existente, pero también aumento los tipos de interés para que no únicamente la gente consuma menos, sino también tenga menos alicientes para tener liquidez, siendo que el tipo de interés que te está pagando el sistema financiero es alto, por lo tanto disminuyes el consumo. Esto tiene efectos tremendos, digamos, ¿no? En lo que son los niveles de producción, en lo que son los niveles de empleo, en lo que son los niveles de renta, los niveles de ingreso, el Producto Interno Bruto obviamente disminuye, pero esto es consecuencia no únicamente de la disminución de la oferta de saldos reales, sino también del incremento en el tipo de interés. O sea, realmente se está buscando disminuir la inflación como consecuencia de la contracción del insumo, o la contracción, perdón, del consumo, la disminución de lo que es, pues, la inversión, el gasto público también disminuye. Entonces, bueno. Esto también es resultado de lo que es una disminución. Está también bueno conocerlo. O sea, la contraparte de lo que es la política monetaria expansiva justamente viene de la mano de lo que es pues la contracción, ¿no? De la curva LM, resultado de una disminución en la oferta de saldos reales. ¿Ya? Así es, jóvenes, señoritas. ¿Cómo van hasta acá? Fíjense, tenemos de manera pues, bastante general y preliminar la idea de una política monetaria que a partir de la gestión de oferta de saldos reales, ¿sí? Nos habla de un contexto contractivo, ¿sí? Cuando disminuimos esta oferta, y un efecto expansivo en la política monetaria cuando incrementamos la cantidad de dinero existente. Fíjense, en ninguno de los dos casos hemos hablado de cambios dentro de lo que son los niveles de renta, sino simplemente de disminución y contracción de lo que es oferta de saldos reales, lo que ha generado a la postre expansiones u contracciones de la curva LM. ¿Sí? A ver, hay un par de casos que quiero que revisemos, que lo conversemos por lo menos con ustedes. El nombre ya de estos dos ejemplos extremos, que en realidad no es que se hayan presentado ni que sean temas demasiado comunes ni demasiado manejados, digamos, dentro de lo que es la economía, porque no sabemos si en realidad en la economía se han presentado estos fenómenos. Uno es el de la trampa de liquidez y el otro es el caso clásico. Y quiero que lo veamos un ratito. No he encontrado gráficos, che, y en el Dornbush tampoco hay, entonces los voy a explicar de manera un poquito más artesanal, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Vamos primero con lo que es la trampa de la liquidez, ¿ya? Miren, espero que estén anotando bien porque para esto no tengo diapositiva, entonces los voy a explicar así nomás. Ya, espero que anoten. Entonces, ¿qué ocurre cuando, por ejemplo, los tipos de interés bajan tanto que la política monetaria expansiva ya no tiene efecto alguno sobre la curva LM y tampoco sobre el crecimiento del Producto Interno Bruto en una nación o en una sociedad a través, por ejemplo, de los volúmenes de inversión? Entonces, este es un supuesto que hasta ahora, digamos, se desconoce si en realidad existió. Y lo que les decía, estamos dentro del mercado de dinero. ¿Ya? Tenemos por un lado la oferta de saldos reales y por otro tenemos, no sé, la demanda de saldos reales, digamos, ¿ya? La demanda de dinero. Sabemos que esto va a dar como resultado, cuando lo extrapolamos dentro de lo que es, pues, nuestro gráfico de la curva LM, tenemos un punto, ¿no?
Un punto que va a dar origen a la curva LM, digamos. Ya, excelente. Ahora, la pregunta es, esto se expande, ¿sí? Y va a generar hasta cierto punto, ¿sí? Un nuevo elemento en la curva LM, o tenemos una nueva curva LM. Pero la pregunta es, ¿qué pasa cuando esto de manera sostenida, la oferta de saldos reales va creciendo y esto no puede cambiar más? No podemos tener nuevas curvas LM, siendo que el tipo de interés es pues demasiado bajo. Entonces lo que ocurre con la curva LM, y esto se conoce como trampa de la liquidez, es que la curva LM tiende a ser vertical. Es decir, no hay dónde cambiar el tipo de interés a partir de los incrementos en lo que es la oferta de saldos reales. Por lo tanto, no importa qué tanto dinero nosotros podamos emitir, la curva LM ya no se desplaza. Y en vez de ir creciendo, lo que hace es empezar a horizontalizarse. ¿Sí? El tipo de interés ya no responde, digamos, ante los incrementos, en este caso, de lo que sería la oferta de saldos reales. Entonces, uno termina teniendo en este caso tipos de interés muy bajo y la verdad es que la oferta de saldos reales ya no tiene efecto alguno en lo que es la política monetaria. Y lo que la política monetaria estaba descrita, digamos, por lo que son expansiones en la curva LM, la curva LM ha dejado de responder porque el tipo de interés ha llegado a un punto tan bajo en donde la curva LM ya no puede seguir expandiéndose, sino simplemente empieza a horizontalizarse y se hace totalmente horizontal. Entonces, las familias pensamos que, siendo esta la figura, prefieren tener su dinero en los bolsillos, dado que los intereses son bajísimos. Imagínate si el banco te ofrece 0,001 de interés. Venga y ahorre con nosotros. Banco Visa. ¿Quién va a querer ahorrar ese tipo de interés? La gente prefiere tener platita y es lo que se conoce en el bolsillo, es lo que se conoce como tasa, trampa de la liquidez. O sea, preferimos la liquidez justamente ante la disminución en los tipos de interés como consecuencia de la sobreexpansión monetaria. Sí, adelante. Adelante, no sé quién está hablando. Bueno, cualquier cosa me corta, por favor. Entonces, eso por un lado. Y bueno, a ver, imaginemos. Vamos a verlo ya desde la relación de lo que es una curva totalmente vertical, abocada a lo que es el M, y el efecto, por ejemplo, que esto aquí medimos tipo de interés. Aquí medimos producción. El efecto que tendría esto, por ejemplo, no sé, de repente en políticas de corte fiscal que provienen de la curva IS. Fíjense, incluso la misma curva IS, al tú expandir, no va a tener ningún efecto y los tipos de interés han caído tanto que ni siquiera, y no estoy hablando de curva LM acá, estoy hablando de política fiscal, de curva IS. Vamos a generar política fiscal expansiva, expandiendo lo que es la curva IS, pero ni aún así la sobreexpansión de la curva IS va a generar que los tipos de interés varíen. Entonces, es un caso complejo y como bien les digo, o sea, es un supuesto teórico. O sea, hasta el día de hoy desconocemos si existió, pero creo que es un caso extremo que nos hace entender el problema de la sobreemisión monetaria que podría generar en algunos casos disminución de los tipos de interés de forma consecutiva, lo que al final va a dejar sin efecto a cualquier política monetaria, porque los tipos de interés han dejado de funcionar y como ustedes bien saben, los tipos de interés terminan modelando y condicionando tanto al mercado de dinero como al mercado de bienes y servicios. Ahora, ustedes dirán, pero licenciado, lo que usted me dice es una locura. Igual, véalo por el lado malo, porque al final, si el tipo de interés es muy bajo, la pregunta, estimado licenciado o licenciado, la inversión no debería aumentar. ¿Y ustedes qué dicen, muchachos? O sea, si el tipo de interés es así, cero, esto no debería generar una sobreexpansión o un crecimiento desproporcionado de la inversión, lo cual nos llevaría también a una mejora de la economía, a una expansión de la demanda agregada, del consumo y demás, y del nivel de renta. ¿Qué opinan ustedes? Porque esa claramente podría ser la salida al tema de una, una curva LM totalmente vertical y con tipos de interés que son tan bajos que no hay nada que hacer. La inversión se debería ver, en este caso, se debería ver eh, incentivada, pero bueno, a ver qué dicen, apelando a su criterio, apelando a su lógica. ¿Qué podríamos decir?
¿Cómo es? A ver, ¿ustedes qué creen? ¿Que los bancos hacen o prestan plata por amor al arte? Porque, porque no tienen nada mejor que hacer. En realidad, chicos, la pregunta es esa, o sea, el tipo de interés es tan bajo y si bien eh, los bancos al final son el problema acá, ellos al tener una margen de ganancia cero, van a ser reacios a prestar, ¿no? Porque existe una baja rentabilidad justamente por el pequeño tipo de interés. Entonces los bancos no van a poder atraer dinero de las familias porque a ellos el tipo de interés que también es bajo tampoco les conviene. O sea, ahorrar en el banco en una situación como esta, el sistema financiero terminaría quebrado. ¿Por qué? Porque por un lado no es negocio prestar plata y por otro lado, dado el tipo de interés, nadie va a querer meter plata al banco. O sea, en esta figura de trampa de la liquidez, nuestro mercado de dinero, desde todo punto de vista, se quiebra, ¿no? Tipos de interés demasiado bajos no únicamente van a tener efectos directos en lo que es la cooptación o la captación, perdón, de ahorros, sino también en el análisis de la rentabilidad, de la baja rentabilidad que un tipo de interés demasiado bajo estaría generando pues al sistema financiero. Entonces, es por eso complicado, ¿no? Uno piensa un tipo de interés bajo es bueno, de repente para los que se prestan, pero el tema es quién te va a querer prestar ese tipo de interés, tu papá, digamos, ¿no? Pero dudo mucho que el sistema financiero actúe de la, no sé, de la misma forma que actuaría tu papá. Entonces, bueno, para comentarlo un poquito, para también reflexionarlo, ¿ya? Una curva LM totalmente plana, totalmente horizontal, algunos de los problemas que nos podría generar, ¿ok? Ese es uno. Por otro lado, podemos hablar de lo que es, pues, el caso clásico, que es al revés, ¿ya? Si hablamos en la trampa de la liquidez, y esto pueden, por favor, reforzarlo con lo que es Dornbusch, está, a ver, aquí lo tenía abierto para que igual lo puedan leer y lo puedan, en este caso, repasar. Está acá. ¿En qué página está? A ver, un cachito. Aquí está la trampa de la liquidez. ¿Ya? Está en la página 261. Obviamente mis ejemplitos son más cool, pero, pero bueno, aquí no hay mucho, tampoco hay gráficos, pero el tema de la trampa de liquidez es pues, bien importante. Entonces, recomendable, chicos. Aquí está un poquito mejor explicado, me parece. No, mentira. Aquí está. Y está bueno. Sí, trampa de la liquidez, página 253. Igual échenle una revisadita, ¿ya? Aquí está con ejemplo, aquí está pues lo que les decía, reticencias de los bancos a prestar. Y ese es el gran motivo por el cual el tema este de la trampa de la liquidez termina siendo así totalmente nocivo y termina siendo, o termina, claramente este es un supuesto. O sea, no sabemos si en realidad en algún momento se ha presentado una curva LM totalmente vertical, porque esto habría generado la quiebra de todo el sistema financiero de, no sé, de una sociedad. No sabemos. Bueno, nada es así, pero existe incertidumbre al respecto. Ya echen una leidita, es una lectura, no les voy a decir fácil, pero sí es necesario complementar, digamos, con lo que nosotros estamos avanzando en clases. ¿Ok? A ver, bueno, por un lado, la trampa de la liquidez. Démosle la vuelta a ver, a la torta. Ya no hablamos de una curva LM totalmente horizontal, sino vamos a hablar de una curva LM, donde estos son los tipos de interés y esta es la producción. Una curva LM que es totalmente vertical. ¿Ya? Entonces, ahí está. Otro problema. Cuando la curva LM es totalmente vertical, se le conoce como el caso clásico. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, H, dentro de lo que es la ecuación, no se olviden de nuestra curva LM, que es, a ver, el dinero real, la oferta de saldos reales, es igual a K. Que esto voy a sacar en mi pizarra porque anotarlo así directamente con el computador está muy difícil. Saquen el pizarrita, va a ser mejor. Ya, ahí está. Entonces, esta es la oferta de saldos reales. Esto es, ahí está, K, Y,
menos HI. Ya, entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si este coeficiente de sensibilidad de la inversión ante cambios en el tipo de interés es muy cercano a cero? Entonces, digamos, es cero. Esto directamente se vuelve cero. Por lo tanto, la cantidad de dinero sería igual a el coeficiente K multiplicado por el nivel de renta y esto multiplicado por el nivel de precios en contextos reales. Y esto, en realidad, sería la fórmula, la definición matemática de lo que es pues, el caso clásico, que es una curva LM totalmente horizontal, en donde no importa los cambios que se generen al nivel de renta, o perdón, no importa los cambios que se puedan generar en el tipo de interés, esto de ninguna manera, por ejemplo, va a afectar al nivel de renta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos una curva LM pues totalmente vertical. Las expansiones, de hecho, de la oferta de saldos reales ya no tienen efecto sobre la cantidad de producción, ojo, ni sobre los niveles de renta. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos del efecto que esto podría tener dentro de lo que son las expansiones de la política fiscal, que son movimientos dentro de la curva IS, resulta que, bueno, los tipos de interés van a incrementarse, pero una expansión fiscal, un aumento, un desplazamiento de lo que es la curva IS, no va a tener ningún efecto dentro de lo que son los niveles de producción. No se puede producir más, ¿ya? Y bueno, este es el caso totalmente contrario. La demanda de dinero es pues totalmente insensible, si se dan cuenta, ante los cambios en el tipo de interés, por un lado, y bueno, pensemos que la renta es lo único que genera variaciones dentro de la demanda de saldos reales. Entonces, ¿qué debería generarse, digamos, para que nuestra curva LM se mueva parcialmente? Es que bueno, pueden experimentar cambios en el nivel de renta. Y esto de alguna manera podría generar también alguna expansión dentro de la curva LM, pero de igual manera, esto tendría efectos casi nulos dentro de lo que son pues los tipos de interés. ¿Ya? Pero bueno, igual recomendar concretar un poco esta parte con la lectura, la del caso clásico, ¿ya? Y cómo una curva LM totalmente vertical va a tener efectos negativos dentro de lo que son los niveles de producción, al punto que ni siquiera la política fiscal sí va a permitir que se generen los volúmenes de producción como consecuencia, digamos, de expansiones que lo único que van a incrementar son los tipos de interés. La producción dentro de lo que es la lógica clásica o a largo plazo no se va a ver afectada en ningún momento. ¿Ok? Eso por un lado. A ver, por otro lado, ¿qué más hay por acá? Tenemos la trampa de la liquidez, tenemos el caso clásico. ¿Se acuerdan, muchachos, que cuando les hablaba de la demanda agregada, les decía, voy a abusar un poquito de ustedes porque este es un modelo que ustedes no conocen? Pero en realidad la demanda agregada proviene de un análisis más complejo, ¿sí? Que justamente tiene su origen en lo que es el mercado de dinero. Bueno, el momento ha llegado y en realidad nosotros decíamos, bueno, la demanda agregada tiene una relación inversamente proporcional porque a medida que sube el precio disminuyen las cantidades y todo lo contrario, que era en parte lógico. Sin embargo, haciendo este análisis un poco más riguroso, nos dábamos cuenta que es justamente la emisión monetaria, si la oferta de saldos reales, que al incrementarse disminuye el tipo de interés, al disminuir el tipo de interés aumenta la inversión, al aumentar la inversión aumenta la demanda agregada y al aumentar la demanda agregada aumenta el nivel de renta, es lo que genera la relación inversamente proporcional entre nivel de precios y producción para la demanda agregada. Entonces, bueno, esa es la idea y ahora que conocemos el modelo, por lo menos ahorita estamos desarrollando LM, tiene su origen en lo que sería justamente un movimiento dentro de lo que es pues la demanda agregada en el mercado de dinero, ¿sí? Entonces, bueno, una vez más, esto lleva el nombre de mecanismo de la transmisión, ¿ya? Porque una variación, pensemos en lo que es la oferta de saldos reales, lo que genera en primera instancia es una disminución del tipo de interés. Esta disminución del tipo de interés va a generar un aumento en el volumen de inversión. El aumento en el volumen de inversión va a generar un incremento en la demanda agregada. El incremento en la demanda agregada va a generar una expansión de la curva LM y esta expansión en la curva LM va a permitir tener un nivel de renta mayor. Es decir, ahora que sí podemos hacerlo y que tenemos conocimiento del mercado de dinero que está descrito en esta primera parte, ¿sí? Lo que podemos decir es que, bueno, evidentemente
este mecanismo de la transmisión parte de lo que son expansiones en la oferta de saldos reales y termina en lo que son movimientos o nuevos puntos dentro de lo que es la demanda agregada. Nuevamente, a ver, la oferta de saldos reales crece. Al crecer la oferta de saldos reales, el tipo de interés disminuye. Al disminuir el tipo de interés, bueno, en este caso, como lo hemos visto de costumbre, ¿sí? No estamos hablando de cambios en el nivel de renta, más estamos hablando de lo que es una expansión en en el, en este caso, en la curva LM, y esto va a generar un nuevo punto dentro de lo que es pues la demanda agregada, ¿ok? Entonces, bueno, a ver, leamos lo que dice Dornbush acá arriba. Una variación de la oferta monetaria real, de la oferta de saldos reales, en este caso crece, va a generar ajustes que provocan una variación en los precios de los activos y las tasas de interés, es decir, los tipos de interés como consecuencia de la oferta de saldos reales, del incremento de oferta de saldos reales, disminuye. El gasto se ajusta a las variaciones de los tipos de interés, es decir, las personas, probablemente como los tipos de interés han disminuido, ha incrementado los gastos, lo cual también ha generado, a ver, una expansión de la demanda agregada, la inversión también ha aumentado, la demanda agregada ha aumentado, ¿y qué es lo que se genera acá? Se genera un crecimiento de lo que es la curva LM. Y bueno, al existir pues tanto más consumo, más inversión, la producción aumenta. Entonces, bueno, lo que veíamos desde un comienzo, la demanda agregada en realidad tiene su origen en lo que son las variaciones de la oferta de saldos reales en el mercado de dinero. Y es transmisión porque, bueno, estamos un poquito vinculando a ver dos temas que aunque parece que son distintos, en realidad están muy cerca. Y no es nada más que el mercado de dinero y la demanda agregada, bueno, que resulta a partir de los cambios que se generan en la oferta de saldos reales, como lo estamos viendo acá. ¿Ok? Eso es lo que se conoce como mecanismo de la transmisión. Tres gráficos, y en el tercer gráfico encontramos distintos puntos dentro de lo que es la demanda agregada. ¿Ok? A ver, muchachos, preguntas, consultas hasta acá. Los escucho. Pueden encender su micrófono, no hay ningún problema. Perfecto. Entonces, igual, mecanismo de transmisión, podemos, creo que está aquí. Sí, Licenciado, sí, adelante, por favor. una consulta sobre la política monetaria expansiva. ¿Cuándo es Ujú. recomendable meter más dinero al sistema financiero del país? Cuando ¿Cada existe más cuánto es producto. recomendable? El tema del tiempo está muy, o sea, depende, ¿no? De los volúmenes de producción, porque ¿qué pasa cuando tú sobreproduces o generas, pues, mucha más producción como economía? Entonces, claramente para, a ver, absorber toda esa producción y para no disminuir o no generar escasez, porque también se da escasez en la cantidad de dinero circulante, lo que uno hace es acompañar esta sobreproducción con un incremento en la cantidad de dinero existente. Entonces, está bien que se genere inflación, que los precios suban como resultado de la sobreemisión monetaria, no sobreemisión, sino de un incremento proporcional en la cantidad de dinero, porque pensemos que así como la economía crece, resultado del incremento en los volúmenes de producción, los precios también tienden a subir y esto responde a una emisión de dinero. Pero lo ridículo, o en todo caso lo cuestionable, es cuando tú aumentas la cantidad de dinero sin que exista algún sustento relacionado a la cantidad de producción. Si la producción aumenta, es normal que la oferta de saldos reales también incremente, ¿no? Pero si este incremento en la cantidad de dinero existente no se da a partir de incrementos en los volúmenes de producción, sino simplemente a decisiones de orden prebendal o político, es ahí donde se genera una inflación, pero no una buena inflación, resultado de un crecimiento económico, sino una inflación que lo que está tratando de hacer es cubrir las deudas y algunos problemas que eventualmente pueden resultar de la mala gestión económica dentro de un país, ¿no? Entonces, eso está relacionado con lo que es la producción, o sea, no tenemos, digamos, otra explicación. En relación a la parte esta eh, de, aquí está, los mecanismos de o el mecanismo de la transmisión. Bueno, aquí se explica igual, ya pueden utilizarlo como, a ver, una lectura complementaria a lo que acabamos de conversar. Lamentablemente, aquí sí el Dornbush se aplazó, no tiene gráficos ni para trampa de la liquidez, ni para caso clásico, ni para mecanismo de la transmisión. Me tenía que inventar ahí mis gráficos, ya, pero bueno, en todo caso, igual, estamos llegando a lo mismo que hemos hablado hace varias semanas atrás.
a partir de la relación existente entre el mercado de dinero, la oferta de salarios reales más puntualmente, y los distintos puntos al interior de la curva de demanda agregada que dependen, ¿sí? Fíjense, de lo que es el mercado de dinero. En otras, estamos hablando de cómo el mercado de bienes y servicios, demanda agregada, se relaciona de igual manera con lo que es el mercado de dinero a partir de tipos de interés. Entonces, una vez más, los tipos de interés para este modelo y en realidad para la macroeconomía, bueno, actual, la macroeconomía un poco más contemporánea, termina siendo el elemento, ¿no? Que permite hacer funcionar a la economía. Y este elemento que ha estado tan omitido durante tanto tiempo, ¿no? Resulta para monetaristas, pero también para keynesianos y para clásicos, como el elemento de partida para el análisis macroeconómico de intervención estatal en la economía, que antes pensábamos tenía que estar restringido únicamente a lo que es pues la participación de Estado y perdón, de familias y de empresas. Entonces, eso. Ya, a ver, eso por un lado. Por otro, a ver, no podemos desligarnos de esta parte. Sí, viene la política fiscal. Este es un poco más sencillo porque, bueno, en realidad partimos de lo mismo, ¿no? Esta parte era un poquito más accidentada, la parte de política monetaria expansiva y contractiva. Lo fiscal, pensemos a que, bueno, se va a restringir o se va a limitar a lo que es incremento en lo que son eh, o lo que es la demanda agregada autónoma, ¿no? Que está A con el sombrerito. Ya, pero a ver, veamos un poco. La política fiscal es una disciplina proveniente de la macroeconomía, abocada a la gestión de los recursos del Estado y su administración. Este tipo de política económica se encuentra a cargo del gobierno de un país. Y cuando hablamos de gobierno, no hablamos de Estado, sino del gobierno central. Esos que manejan los impuestos, esos que manejan el gasto público, etcétera. Quien controla los niveles de gasto e ingresos mediante variables como los impuestos, el gasto público y demás. ¿Ok? Entonces, bueno, la política fiscal, como muchos de ustedes se imaginarán, de igual manera tiene un contexto expansivo y tiene un contexto contractivo. A ver, en el caso de una política fiscal expansiva, recuerden, ¿qué es lo que desplaza la curva IS hacia la derecha? Son variaciones dentro de lo que es la demanda agregada autónoma o el gasto autónomo. Es esta A con el sombrerito. Esta A con el sombrerito crece. Entonces pensemos que esto va a generar también una expansión de la función demanda agregada y vamos a tener como consecuencia también un nuevo nivel de renta o un nuevo nivel de producción. Entonces, número uno, para generar esta expansión en la curva IS, que se la conoce, bueno, en términos un poco más técnicos como política fiscal expansiva, lo que se necesita es expandir la demanda agregada autónoma o el gasto autónomo, la A con el sombrerito, en el entendido de que mi A con el sombrerito está compuesta por consumo autónomo, inversión autónoma, gasto público autónomo, exportaciones netas autónomas, transferencias autónomas. Entonces, por ejemplo, para incrementar la cantidad de consumo autónomo, debo incrementar el volumen de impuestos. Para incrementar la inversión autónoma, debo incrementar los tipos de interés. El gasto autónomo responde a las decisiones de gasto sobre, a ver, la política, en este caso, destinada al sector público por parte del Estado, o lo mismo ocurre con las exportaciones netas del tipo de cambio. Pero todo responde a decisiones que están tomadas desde el gobierno central en relación a la gestión de esta variable, ¿no? Entonces, incrementamos la demanda agregada autónoma y esto genera una expansión de lo que es la curva IS, también conocido como política fiscal porque viene del gobierno central expansivo. A ver, veamos, el gobierno central aplica una política fiscal expansiva para aumentar la demanda agregada autónoma. La demanda agregada autónoma es esta A con el sombrerito, aumentando la renta efectiva y disminuyendo el desempleo. Correcto. Algunos tipos de política fiscal expansiva. Una reducción de los impuestos, que obviamente va a incrementar los volúmenes de consumo autónomo y a su vez va a afectar a lo que es la demanda agregada autónoma, o un aumento en el gasto público, por ejemplo, a través de estímulos fiscales para estimular la exportación o la inversión privada. Bueno, hablamos de gasto público, podría ser. El gasto público independiente del nivel de renta se va a ver afectado de manera positiva, lo cual va a sumar al crecimiento de lo que es la demanda agregada autónoma. O por último, vamos a estimular la exportación, ¿no? No sé, a partir de la disminución de impuestos, por ejemplo, para lo que es el sector exportador, esto va a generar que mi exportación neta o la exportación neta autónoma
en este caso la balanza comercial, independiente del nivel de renta, crezca y tiene efectos esto también dentro de lo que es la demanda agregada autónoma. O sea, este no es el final. En realidad, la expansión o el crecimiento de la demanda agregada autónoma, que puede depender de consumo, puede depender de inversión, puede depender de gastos, puede depender de exportaciones netas, en realidad tiene un efecto directo sin precisamente la variación del tipo de interés en el crecimiento o la expansión de lo que es la curva IS, ¿no? Hablábamos, la pendiente de la curva IS depende del multiplicador y depende del coeficiente B, pero la posición, la situación, el desplazamiento de esta misma curva IS depende de los valores de la demanda agregada autónoma o la A con el sombrerito. ¿Ok? Entonces, en el entendido de que el gobierno quiera incentivar, por ejemplo, el consumo a partir de la disminución de impuestos, no sé, de la generación de un mayor gasto público, entonces esto va a tener efectos directos en lo que vendría a ser mi curva IS, la cual va a terminar siendo, va a terminar estando más a la derecha o se va a terminar expandiendo. A ver, veamos este videito para un poquito concretar esta parte, ya, pero creo que está sin audio de un ratito, por favor. Intro. A ver, complementemos esa partecita con esto. En este video vamos a estudiar la definición de política fiscal expansiva y sus efectos en el modelo ISLM. La política fiscal son las decisiones que toma un gobierno respecto al gasto público y los impuestos. Su principal objetivo es impulsar el crecimiento económico y en general mantener estable la economía. Uno de los instrumentos que tiene un gobierno es variar el gasto público. Si lo aumenta, se habla de una política fiscal expansiva, y si lo reduce, se habla de una política fiscal contractiva. Veamos este ejemplo. Supongamos que el gobierno decide aumentar el gasto público a través de la construcción de una nueva terminal de buses, la cual requiere de nuevos trabajadores e insumos como cemento, acero y los necesarios en cualquier tipo de construcción. Entonces, estas empresas productoras de cemento y acero deben incrementar su producción para satisfacer la nueva demanda, y por eso se incrementa el PIB. El otro instrumento es variar los impuestos. Si los disminuye es una política fiscal expansiva, y si los aumenta es una política fiscal contractiva. Por ejemplo, supongamos que una familia que compraba $100 en alimentos pagaba $20 de impuesto. Si el IVA se rebaja, ahora los alimentos cuestan, por ejemplo, $90. Estos $10 restantes los podrían gastar demandando otros bienes, lo cual aumenta el consumo en la economía y por tanto el PIB. Gráficamente, en el modelo ISLM que describimos en el capítulo 11, una política fiscal expansiva tendría estos efectos. Si el gobierno decide aumentar el gasto público o disminuir los impuestos, la curva IS se desplaza a la derecha, pasando del punto 1 de equilibrio al punto 2. Aquí el nivel de rentas Y2 es mayor que el anterior. El tipo de interés también aumenta, pues la renta de los trabajadores y empresas que hicieron parte en la construcción de la nueva terminal de transportes aumentó. Ellos desean consumir más, y esto genera un aumento en la demanda de dinero, lo cual aumenta los tipos de interés. Esta subida en los tipos de interés a su vez desestimula la inversión por parte de las empresas, pues ahora es más costoso pedir un préstamo. A este efecto en economía se le denomina crowding out o efecto expulsión. En el próximo capítulo se encuentra la descripción de los efectos de la política monetaria expansiva. Ok, está bueno. Y a ver, y justo hablamos de crowding out, pero a ver, antes de entrar a lo que es el crowding out o el efecto expulsión, igual nos falta ver esta parte. La política fiscal contractiva, bueno, que no la mencioné en el video, pero es bastante lógico. O sea, ¿qué va a resultar como consecuencia no únicamente de una expansión en la demanda agregada, en la función de en la demanda agregada autónoma o en el gasto autónomo, esta A con sombrerito, que bueno, aquí el sombrerito se les ha olvidado, pero una disminución en la función demanda agregada, en la demanda agregada autónoma, el gasto autónomo. Sí, muchas veces como consecuencia de una disminución o lo que se está buscando es una contracción de la economía, una disminución en la inflación, que es lo que tarde o temprano vamos a tener.
Y eso es lo que está a punto de ocurrir, digamos, ¿no? Se va a desincentivar el consumo como consecuencia de un incremento en los impuestos o va a disminuir el gasto público, lo cual va a disminuir también la cantidad de trabajo existente. Entonces la función demanda agregada se contrae, ¿no? Al contraerse la función demanda agregada, lo que ocurre con la curva IS, y se le conoce como política fiscal contractiva, es que la curva IS disminuye, ¿sí? Entonces ustedes pueden ver cómo esta disminución en la función demanda agregada o en la demanda agregada autónoma resulta, por ejemplo, de recesión en la economía. ¿Sí? Vamos a aumentar impuestos, vamos a disminuir fuentes de trabajo, el gobierno ya va a dejar de gastar, es un poco lo que está atravesando en este momento Argentina y estamos a punto de atravesar nosotros, siempre y cuando pues entre algún gobierno que se ponga los pantalones y que diga, bueno, es momento ya no de derrochar, sino realmente de apretarse el cinturón. Entonces toca, nada, empezar a generar el proceso de deflación o desinflación en realidad. Y para esto vamos a disminuir consumos, vamos a disminuir gasto público, ya no van a haber más incentivos para exportación, la economía se contrae, pero esto es lo único que va a permitir que los precios disminuyan. Entonces, ahí estamos, ¿no? La política fiscal contractiva, o sea, cualquier gobierno de corte de derecha que, bueno, al momento de asumir, digamos, el control del Estado, lo que va a tener que hacer es esto nomás, ¿no? Van a, van a, bueno, buscar que, en este caso, los indicadores macroeconómicos se estabilicen, pero para eso primero hay que disminuir el nivel de precios y el proceso, la tasa de sacrificio, como hablábamos en algún momento, es arduo, es complejo, pero bueno, eso es lo que no nos quieren decir, pero toca ahorita esto, ¿no? O sea, entrar en un proceso recesivo autogenerado a partir de la disminución de lo que es la demanda agregada autónoma o el gasto autónomo, lo cual estaría reflejado en una contracción de lo que es la curva IS, política fiscal contractiva. Bueno, ahí estamos. ¿Qué ocurre? Y un poquito lo veíamos acá cuando hablamos de política fiscal y lo adelantaba también. Y es quizás una descripción de lo que se genera también con la inclusión de em, sobreexpansión fiscal, intervención estatal a partir de una expansión de la curva Y, ese incentivo de consumo que muchas veces es artificial, o de repente un gasto público desmesurado. La curva Y se termina creciendo de manera considerable, fíjense. ¿Ya? Pero uno dice, ¿y qué acaso las empresas del gobierno y el gasto público no pueden llevarse de la mano con lo que es el sector privado? La idea es bastante refutable, en el entendido que, fíjense, a partir del análisis de la curva IS, en realidad del eje del tipo de interés, una expansión de la curva IS lo que genera es un incremento en el tipo de interés, en la tasa de interés. Y la pregunta es, ¿este incremento en la tasa de interés qué efectos tendrá dentro de los volúmenes de inversión privado? Y la respuesta es que el efecto es totalmente negativo. Siento que cuando el tipo de interés es alto, los niveles de inversión disminuyen. Entonces, sí, ¿qué estamos diciendo? El incremento o el crecimiento de la economía como consecuencia de una política fiscal que esté destinada a la expansión de la curva IS, una política fiscal expansiva, o sea, en pocas, el Estado crece porque termina ocupando el sector privado y el sector privado termina abandonando. De que cuando vemos, por ejemplo, el ranking de las empresas en Bolivia más importantes, hasta, no sé, 2 años atrás, las tres empresas más importantes eran empresas del Estado y muy por debajo están entre empresas privadas y eso se debe justamente al efecto expulsión. Es decir, el gobierno invierte en empresas públicas es a costa del beneficio que podrían obtener las empresas privadas porque la inversión pública tiene como consecuencia directa un incremento en el tipo de interés después de la expansión de la curva y es política fiscal expansiva. ¿Esto se queda acá? No. En realidad, esto termina expulsando la inversión privada dado que el tipo de interés ha aumentado y el privado ya no va a tener necesidad o de repente ya no va a tener tanta fortaleza para invertir dados los tipos de interés actual. ¿Se entiende? Entonces es el efecto crowding out o el efecto expulsión. Es decir, normalmente siempre que la inversión pública, pensemos, reflejada en empresas públicas es cuantiosa, esto es a costa de los volúmenes de inversión privada que van a terminar pagando los platos rotos como consecuencia del incremento en los tipos de interés. ¿Sí? Ojito.
Y estamos acabando y bueno, veo polizones de microeconomía ya conectados. Quiero terminar con esto, muchachos. ¿Dónde estamos llegando? Estamos llegando al punto de equilibrio entre curva IS y curva LM. Hemos hablado, por un lado, de política monetaria expansiva, de política monetaria contractiva, pero también hemos hablado de política fiscal expansiva y política fiscal contractiva. No obstante, la economía abierta y algo más dinámica, no únicamente responde para encontrar justamente este punto de equilibrio entre todos los puntos de equilibrio dentro del mercado de dinero, curva LM, y todos los puntos de equilibrio dentro del mercado de bienes y servicios, IS. Encontrar este punto de equilibrio es básicamente hablar de un punto en donde todo el dinero y todo el consumo se encuentran alineados. Es, bueno, como la película de Avengers, digamos, ¿no? En donde aparece Hulk, aparece Thor, aparece Thanos, aparece Iron Man, aparece Spider-Man. Piensen en todas las variables que hemos analizado ahorita. O sea, todas las variables están sintetizadas en este punto de equilibrio y todas se encuentran, en este caso, en un punto óptimo para la economía. Piensen en gasto, piensen en consumo, piensen en impuestos, piensen en tipo de interés, que es la más importante. ¿Qué más? Piensen en ofertas de saldos reales, piensen en demanda de saldos reales, piensen en producción, piensen en Producto Interno Bruto, piensen en renta, piensen en todas las variables que hemos visto, se ven compendiadas en este pequeño punto, en donde la curva IS o los distintos puntos de equilibrio dentro del mercado de bienes y servicios y la curva LM o los distintos puntos de equilibrio dentro del mercado de dinero han encontrado un punto en común y en este punto la economía, podríamos decir, por lo menos en términos de este modelo, que la economía está en equilibrio. ¿Sí? Y puede darse también políticas mixtas, en donde no únicamente se generan expansiones de la curva LM, sino también expansiones de la curva IS, con la finalidad de encontrar este punto de equilibrio. Este punto de equilibrio es sumamente volátil y encontrarlo es una cosa difícil, porque estamos hablando de alinear no únicamente todas las variables, sino también alinear el mercado de dinero con el mercado de bienes y servicios, lo cual en términos conceptuales y teóricos puede llegar a ser algo demasiado complejo, pero que bueno, este modelo, pese a todas sus sombras y luces, lo está logrando, ¿sí? Obviamente existen sesgos, sin embargo, es bueno un poquito comentarles acerca de los beneficios que también tiene este modelo. Es encontrar este punto de equilibrio óptimo a partir de las distintas combinaciones de tipos de interés y niveles de renta o producción o de ingreso. Así es, chicos, señoritas. Hemos dado por concluida la clase el día de hoy. Los microeconomistas ya están ingresando a mi aula. Quiero agradecerles mucho por este tiempo. Miren, el día viernes con los macroeconomistas nos vamos a ver con ejercicios ya de lo que es ISLM. Los ejercicios van a ser bien interesantes, no son difíciles, eso se los apuesto, pero nos van a permitir hacer una síntesis numérica de todo lo que hemos visto pues a lo largo de estas 2, 3 semanas en lo que respecta al modelo ISLM. ¿Ok? Bueno, chicos, señoritas, damas, caballeros, vamos a dar por finalizada la sesión del día de hoy, ¿ya? Y bueno, pueden retirarse. Nos estamos viendo el día viernes con numeritos y con ejercicios, ¿sí? Que estén bien. Ahorita empezamos, microeconomistas, denme 2 minutos. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, joven.